¿Qué tal? Mi nombre es Ángel y hoy vamos a ver el texto Organización Universitaria, un texto que tiene como objetivos hablar un poco de la historia de la universidad para comprender que el ser estudiante universitario supone un compromiso y un esfuerzo y un deber de conocer y valorar el lugar de estudio. La primer casa de altos estudios en Argentina fue creada por los jesuitas en 1613. Allí surgió la Universidad Nacional de Córdoba, denominada Universidad Nacional de Córdoba del Tucumán. La Universidad de Córdoba estuvo controlada por los jesuitas hasta su expulsión de América y luego por los franciscanos. Su función central por mucho tiempo fue la formación de clérigos y recién en 1864, a partir de la supresión de la Facultad de Teología y la consonancia de las tendencias universitarias republicanas del siglo, la universidad se organiza alrededor de la Facultad de Derecho, pero conserva muchas de sus modalidades históricas. El 9 de agosto de 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires por el decreto del gobernador provincial Martín Rodríguez, impulsado por el presbítero Antonio Sáenz, quien fue su primer rector. La Universidad porteña iniciaría con las carreras de primeras letras, estudios preparatorios, medicina, ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias sagradas. En 1885 se sanciona la ley 1597 o Ley Avellaneda, impulsada por el senador Nicolás Avellaneda. Reguló a las universidades hasta 1947. Se estableció las bases en que las universidades debían dictar sus estatutos, sometidas al Poder Ejecutivo, que designaba salarios y remoción de los profesores. El primer artículo de la ley exponía: la universidad se compondrá de un rector elegido por una asamblea universitaria y permanecerá 4 años en el cargo, pudiendo ser reelecto. Habrá un consejo superior y la asamblea universitaria será formada por miembros de todas las facultades. A fines de 1917, en la Universidad de Córdoba, iniciaron protestas estudiantiles que desembocaron en la reforma universitaria. Estudiantes de la Facultad de Medicina elevaron al ministro de Justicia e Instrucción Pública un memorial en el que cuestionaban el régimen docente vigente y la supresión del internado para alumnos avanzados. Los estudiantes denunciaban corrupción e irregularidades en la provisión de cargos docentes y administrativos y el manejo de los fondos invertidos, además de cuestionar la enseñanza en general. Las protestas desbordaron los muros de la facultad y se extendieron por el resto de las unidades académicas de Córdoba hasta trascender las propias fronteras del país. El estancamiento y la inmoralidad que a su entender prevalecen en la universidad llevan al movimiento estudiantil a declarar la huelga general en marzo de 1918. Las autoridades universitarias clausuran la universidad. La intervención de la misma es decretada por el gobierno nacional en abril a pedido de los estudiantes. En Buenos Aires se funda la Federación Universitaria Argentina. El 21 de junio de 1918 se conoce el Manifiesto Liminar La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. El mayor logro de la reforma es la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Para este periodo ya existían la Universidad del Litoral, La Plata, Tucumán y Cuyo. La universidad se había convertido en un reducto de los hijos del privilegio. No se había abierto al pueblo y se había entregado a la oligarquía. La llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de la Nación generó un clima de tensión y conflictos en el interior de las universidades debido al rechazo del mundo académico al ascenso de las masas populares que llevaba a cabo el gobierno justicialista. Durante el gobierno de Perón se aprobaron la ley 13.031 de 1947 que cambió las bases de la estructura universitaria nacional. La ley 19.297 de 1954 que creó la Universidad Obrera Nacional y el decreto 29.337 de 1949 que suprimió los aranceles universitarios, una de las políticas públicas más inclusivas en materia de educación e inusual entre los países de la región. La ley 13.031 puso fin a la ley Avellaneda, reconocía la autonomía académica y científica de las universidades,
pero establecía normas destinadas a regular la vida de las universidades y a sujetarla a las acciones de gobierno. Los rectores eran designados por el Poder Ejecutivo y los decanos por el Consejo Directivo. Los consejos se componían por 7 representantes de los profesores titulares y 4 de los adjuntos. La participación estudiantil se vio reducida a un delegado por unidad académica sin derecho a voto. La legislación justicialista creó reglas precisas al gobierno universitario y al sistema de elección de autoridades. Estableció categorías docentes y formas de designación. Determinó cómo se constituiría el patrimonio universitario. Además, estableció un sistema de becas para los hijos de las familias de obreros. Los universitarios pasaron de 50.000 en 1947 a aproximadamente 140.000 en 1955. En 1955, un golpe de Estado puso fin a la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. El gobierno de facto reimplantó la ley Avellaneda, luego reemplazada por el decreto 6.403. Las autoridades universitarias podían administrar su patrimonio y darse su estructura y planes de estudio, organizar su forma de gobierno y dictar sus estatutos. Por primera vez, la iniciativa privada podría crear universidades con capacidad de expedir títulos y o diplomas académicos. En 1966, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, firma el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito, disolvía los consejos superiores y obligaba a rectores y decanos a transformarse en interventores sometidos a la autoridad del Ministerio de Educación. Las universidades de Tucumán, Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba rechazaron el decreto. Docentes y estudiantes iniciaron una resistencia que desencadenó en la Noche de los Bastones Largos, donde la Guardia de Infantería irrumpió en las facultades de Ciencias Exactas, Arquitectura y Filosofía y Letras y reprimió y detuvo a miembros de la comunidad académica. En 1967 se crea la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales, Ley 17.245, que reguló la vida del sector hasta 1974. El gobierno de facto intentó despolitizar las universidades y activar mecanismos selectivos de admisión. La ley establecía lo siguiente sobre la actividad política universitaria. Prohíbese en los recintos universitarios toda actividad que asuma fuerzas de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter político. Además, autorizaba el ingreso de la caballería a la universidad si la autoridad nacional lo consideraba necesario y se habilitaba el cesanteo de docentes con incompatibilidad moral. En este periodo, Alberto Tacchini difunde su plan de nuevas universidades, buscando la descentralización de las universidades. La imponente victoria de la fórmula Perón-Perón por más del 60% de los votos devolvió la democracia. En este periodo, la militancia universitaria vivía su primavera más efervescente. El 14 de febrero de 1974, el ministro de Cultura y Educación de la Nación, Jorge Tayana, envió al Congreso Nacional el proyecto que se convertiría en la Ley Universitaria o Ley Tayana, Ley 20.654. El Ejecutivo Nacional resignó rectores normalizadores para las universidades de todo el país en reemplazo de los interventores de la dictadura. La Ley Tayana orientaba a las universidades a hacer aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional. Establecía que la investigación será nacional y tendiente a alcanzar la independencia económica y tecnológica. Además, inhabilitaba establecer la docencia universitaria a quienes estén al servicio de empresas multinacionales o extranjeras. Era la primera vez que la universidad formaba parte del aporte y armado de un proyecto de nación. La ley estableció que el gobierno y la administración universitarias sean ejercidas con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal no docente, quienes eran incluidos por primera vez en la toma de decisiones. El 1 de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón,
quedando al mando presidencial María Estela Martínez de Perón. La creciente influencia del ministro de Bienestar, José López Rega, no tardó en reflejarse en cambios políticos. El 14 de agosto, Óscar Ivanišević reemplazaría a Jorge Tayana. Su primera acción como ministro fue la intervención de las universidades. Se clausuraron los centros de estudiantes y se nombraron celadores que vigilaban la actividad política de los estudiantes. Durante todo 1975 se llevaron a cabo cesantías masivas de docentes y expulsiones de alumnos. Durante 1973 y hasta 1975 se crearon las universidades de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Luján, Misiones, centro de la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata. El 24 de marzo de 1976, los militares vuelven a pisotear la democracia argentina. Las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno de María Estela Martínez de Perón y una junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macena y Orlando Ramón Agosti inaugura la más siniestra de las dictaduras que azotó a la patria, acompañada de un plan económico devastador. El 29 de marzo se promulgó la Ley 21.276 para normalizar las universidades. El ministro de Cultura y Educación de la Nación nombraría rectores y decanos. Se prohíbe toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político gremial, docente, estudiantil o no docente, así como todas aquellas actividades que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados por el proceso de reorganización nacional. Fuerzas militares y oficiales fueron los primeros interventores. La reestructuración del sistema universitario se llevó a cabo mediante desapariciones y asesinatos de estudiantes y docentes. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es nombrado delegado militar el capitán de fragata Máximo Rivero Kelly. Julio Molina, Pablo Musso, Ramón Moncho Pérez, María Cristina Bienposto, Jorge Antonio Brinoli, Rodolfo Ernesto Torres y José Nicasio Fernández Álvarez fueron estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que desaparecieron. Sumado a ellos, Hugo Hansen, asesinado en 1974 por un grupo de tareas de la AAA en la puerta del edificio de Hipólito Yrigoyen. Durante este periodo solo se creó la Universidad de la Patagonia San Justo Bosco en 1980. En 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, se da la vuelta de la democracia. Las universidades son intervenidas. En 1984 se sanciona la Ley 23.068, con el objetivo de normalizar las universidades afectadas por el control militar. La normalización de la universidad requería la participación de los claustros docentes y la participación de graduados docentes y estudiantes en el gobierno de las universidades. Durante este periodo se crean las universidades de Formosa, La Matanza, Quilmes, San Martín, General Sarmiento, La Rioja y Patagonia Austral. En julio de 1995, en un contexto de medidas de ajuste, apertura de la economía a los mercados internacionales y transferencia de servicios públicos a los privados, se sanciona la Ley 24.521 de Educación Superior, que se complementará con la Ley Federal de Educación, Ley 24.195. La Ley de Educación Superior reconoce la autonomía universitaria y el rol primordial e indelegable del Estado en la prestación del servicio de educación superior. En cuanto a los órganos de gobierno, deja a las formas de elección y constitución de los mismos a lo que dispongan los estatutos de cada institución. Establece que la representación del claustro docente no podrá ser menor del 50%. Los representantes estudiantiles deben ser alumnos regulares con el 30% de las materias aprobadas de su carrera. El personal no docente debe tener su representación en dichos cuerpos. Y los graduados, en caso de ser reincorporados, pueden elegir y ser elegidos si es que no trabajan para la institución. El artículo 29 de la ley otorga a la universidad la atribución de
dictar y reformar los estatutos, definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, elegir su integración y sus autoridades de acuerdo a lo que establezcan los estatutos y lo que prescribe la ley, administrar sus bienes y recursos conforme a sus estatutos y a las leyes que regulen la materia, crear carreras universitarias de grado y posgrado, desarrollar y formular planes de estudio, de investigación científica y de extensión y de servicio a la comunidad, otorgar grados académicos y títulos habilitantes. Por su parte, el artículo 30 establece que las universidades solo pueden ser intervenidas por el Congreso Nacional, mientras el artículo 31 prohíbe que la fuerza pública ingrese en los ámbitos educativos. La creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue una bisagra en la historia de la región sur del conurbano bonaerense y de la educación superior argentina. El proyecto se logró por el esfuerzo y la dedicación de habitantes de la región, académicos, funcionarios comunales y provinciales, que a fines de los 60 trabajaron en conjunto y a principios de los 70 lograron plasmar sus objetivos. Durante esos años se llevó a cabo un ambicioso plan de descentralización de la educación superior que dio como resultado la creación de 12 universidades, posibilitando también la enseñanza superior en el interior del país. Sumado a esto, el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía veía con interés la descentralización de las universidades para profundizar en la despolitización que se estaba llevando a cabo en el país. Ante este contexto, surge la figura del mencionado Alberto Tacchini y su plan de nuevas universidades nacionales. El objetivo era evitar la concentración estudiantil en las grandes ciudades. En un primer momento, la Universidad en Lomas de Zamora no era el objetivo. Tacchini había realizado un estudio donde la costanera de Quilmes era el lugar indicado para la creación de una universidad. Sin embargo, su estudio tuvo rechazo de rectores y autoridades nacionales que terminaron consolidando a Lomas de Zamora como el sitio ideal. En noviembre de 1968 se presenta por primera vez el proyecto. Para 1969 ya se habían creado comisiones pro universidad. Las propuestas se avanzaban en la Universidad de Luján, Río Cuarto, Zárate Campana y Quilmes. Sin embargo, también habían surgido otras propuestas de las mismas comisiones universitarias. Una de ellas fue la de Lomas de Zamora. En el bosque de Santa Catalina, ubicada en Lavallol, se encontraba el Instituto Filotécnico de la Universidad Nacional de La Plata. Su director era Luis Mazzotti y el ingeniero Néstor Vinelli integraba parte de su equipo de trabajo. Solicitó una reunión especial a los miembros y les pidió colaboración en la realización de un informe para presentarle a Tacchini. Dicho informe incluiría la potencialidad de Lomas de Zamora y su cercanía con Avellaneda, polo industrial en esa época, para construir una universidad. Los informes se sumaron al interés de representantes de organizaciones vecinales y la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuyo intendente, Enrique Roig, tendría un papel decisivo en la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Meses antes que el ministro de Educación de Juan Carlos Onganía, Dardo Pérez, dispusiera la realización de planes de factibilidad que debían presentarse al Congreso de Rectores, se conformó la Comisión Prouniversidad de Lomas de Zamora. El 18 de octubre de 1969, sus miembros le presentaron el proyecto a Tacchini. Con Alejandro Alanús agarrando la presidencia de facto, el gobierno creó la primera de las 12 universidades que se inaugurarían entre 1971 y 1973. El brigadier Miguel Moragues fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Lomas de esa época, Enrique Roig, asumió como secretario de gobierno bonaerense, dejando al ingeniero Eduardo D'Alessio al frente de la comuna. Los tres eran integrantes de la Comisión Pro Universidad, por lo que la situación se volvió inmejorable para la realización de una universidad en Lomas de Zamora. El 13 de octubre de 1972 se sancionó y promulgó la Ley 19.888 que creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la primera del conurbano bonaerense. El anuncio se realizó un día más tarde durante el acto en la Plaza Griguera de Lomas de Zamora. Néstor Vinelli, impulsor del proyecto, fue nombrado delegado de organización y algunos meses después rector organizador, convirtiéndose así en el primer rector de la historia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El 20 de agosto de 1973 se inició el primer cuatrimestre en la historia de la universidad. Hubo alrededor de 3.000 alumnos inscriptos y se dictaban las carreras de grado que fueron calificadas como no tradicionales: licenciatura en Comunicación Social, licenciatura en Administración e Ingeniería Rural. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora nació sin edificio propio. La actividad académica se desarrolló en la Escuela Nacional Antonio Mentruit, ENAM, de Banfield, durante el turno vespertino. El rectorado funcionaría en Hipólito Yrigoyen al 8303, Lomas de Zamora. Luego se mudaría al inmueble del kilómetro 2 de la Ruta Provincial 4, cedido por la Universidad de La Plata. Allí estuvo hasta 2011. La Comisión de Apoyo a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora enviaba notas al entonces ministro de Educación, Jorge Tayana, y al subsecretario de Coordinación Universitaria, Carlos Rivas. Las notas expresaban como primer objetivo la concesión de las tierras de Santa Catalina para proyectar la construcción de la sede. Finalmente se acordó la cesión a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de las 47 hectáreas ubicadas en la intersección de Juan 23 y Camino de Cintura, popularizadas como el Cruce de Lomas. El 11 de enero de 1974, el interventor sustituto de la Universidad Nacional de La Plata, Herminio Luis Mario Sati, firma la resolución en la cual accedió al pedido de cesión del predio. Sin embargo, la construcción del edificio de Ciencias Económicas, el primero del campus, sería realizado recién en 1980. En 1983 se crea la carrera de abogacía y 3 años después la Facultad de Derecho. También se divide en dos la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Para 1986 se constituyen las 5 unidades académicas que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora mantiene en la actualidad. Además, se desarrollan las primeras elecciones en la historia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En 1995, Carlos Petignat se transforma en el primer egresado de la Casa de Estudios en acceder al cargo de rector. Por primera vez, las máximas autoridades de todas las universidades académicas son hijos de la Casa de Estudio. Lo sucedieron en el cargo Omar Zulac, 1998, Horacio Gejunde, 2001, y Diego Molea, siendo hasta hoy el actual rector. Luego de 49 años de vida, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora alberga alrededor de 45.000 estudiantes. En 2017 se inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias, que hasta el momento funcionaba en el predio de Santa Catalina. A las unidades académicas se le suman la Biblioteca Central, el Laboratorio de Medios de Última Generación y el Complejo Deportivo. Espero haberte ayudado en la comprensión de este texto. Si tenés alguna duda, podés dejarla en los comentarios o consultarla por nuestros grupos de WhatsApp. Nos vemos más adelante. Saludos.